Bienvenidos y bienvenidas a Life of Mars. Yo soy Alex, CEO y fundador de MarsBase, y en este episodio os traemos a Carlos Rodríguez, CTO de Going, una startup de aquí de Barcelona, en el sector de las finanzas, con el que hablamos de un tema que nos preocupa a todas las empresas técnicas y que le estamos dando vueltas desde hace tiempo, que es cómo eficientar el desarrollo. De hecho, es un problema que tenemos las empresas tecnológicas, sobre todo las agencias, que vemos que en un mercado en que han estado subiendo los salarios de la gente de tecnología de una manera fuerte en los últimos años, los precios que nosotros facturamos a los clientes no han subido de la misma manera. Entonces hay que compensar por algún lugar. Y creemos firmemente que la inteligencia artificial nos ayudará a eficientar estos procesos, hacer los proyectos más rápidos, quizás los procesos de testing también se pueden acortar plazos de entregas, quizás la definición, los prototipados. No lo sabemos bien. Es algo que hablamos largo y tendido con Carlos y que en MarsBase estamos de lleno en este tipo de experimentaciones, en este tipo de pruebas, probando herramientas, probando nuevos frameworks, a ver qué surge, si realmente es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar o es otra moda pasajera. De momento no tenemos la solución, pero sí que os dejamos con un episodio lleno de casos de uso y de perlas de conocimiento. Ya veréis que Carlos no deja a nadie indiferente y tenemos una conversación muy técnica, así que quedáis avisados y avisadas. Y con ello la pregunta de la semana: ¿estáis utilizando la inteligencia artificial en vuestra empresa, sí o no? Y decidnos dónde os ayuda a eficientar los procesos. Sin más dilación, os dejo con Carlos Rodríguez. Adelante. Bueno, ahora ya sí pasamos al castellano. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al show, bienvenido a Life on Mars. Pues muy bien, sí. Buen cambio de idioma acabamos de hacer. Qué solemne. Y claro, acostumbrado a la interacción que tenemos siempre en catalán por el podcast de Focaterra, que es a través del cual nos conocemos, pues ahora sí un poco violento, pero bueno, uno se va acostumbrando ya. Desayunos de tenedor no queda igual que en catalán, ¿eh? En castellano es desayuno de cuchara, creo. Ah, pues O sí. sea, sí, es desayunos de cuchara y bueno, desde aquí, aunque no lo he reivindicado desde el podcast de MarsBase, pero al final ya un poco se cross-poliniza, pero sí, odio eterno al desayuno moderno, así que desde aquí también lo intentamos propagar. Carlos, veníamos comentando que una de las cosas más interesantes que creo que tenemos en común los dos es que nos gustan los podcasts donde hay más que no salen los usual suspects, ¿no? Joder, que no pasan siempre los mismos. Yo estoy muy cansado de esto. Ya lo he hecho en Startup Grind un poco. Me he cansado y seguro que tuvieras aportarnos un punto de vista muy distinto. Para quien no te conozca, si quieres dar un poco de intro. Yo ya habré hecho una intro, ¿eh? Vale, Pero me habré dejado cosas. perfecto. Pues bueno, yo soy Carlos Rodríguez y ahora hará más de 7 años fundamos Goin, una aplicación de ahorro basada aquí en Barcelona. Y nada, pues en estos 7 años nos hemos visto en el mundo fintech todas las diferentes olas que han ido pasando, desde empezando por el mundo cripto, blockchain y ahora todo el tema de inteligencia artificial, que supongo que profundizaremos un poco más ahí. Y nada, pues en estos 7 años ha dado para aprender bastantes cositas y a ver si podemos hablar de alguna de estas. Sí, justo el tema de IA está en boca de todos porque, claro, ahora ya llevamos prácticamente 2 años desde que se popularizó ChatGPT, ¿no? Más o menos empezó a petarlo en noviembre del 22. Yo empecé a usarlo en enero del 23. Justo, mira, mañana lanzo la newsletter con mi compendio de cosas de 2 años de ChatGPT y creo que es la única que he usado consistentemente durante estos 2 años, ¿no? Porque pues por ahí han pasado Stable Diffusion, Midjourney, tantas otras que al final pues han caído en desuso o que algunas que la han petado mucho luego han desaparecido. Y me he dado cuenta que algunas cosas se han eficientado mucho, ¿vale? Pero más que nada, una de las... Quería compartir lo que me ha ayudado a nivel de founder, ¿no? O sea, a nivel como de gestionar una empresa. Pero claro, pongámonos en materia, aquí que es un podcast más técnico y creo que la gran conversación que estamos teniendo las empresas técnicas, y ayer grabé el podcast con el CEO de Monterrail, una empresa de rails también de Polonia, que hace unos meses me pasó un email y me dice, oye, así, como un poco out of the blue, vosotros que lleváis 10 años, ellos llevan 14, ¿cómo, cómo estáis utilizando vosotros la IA para haceros más eficientes? Porque es el reto que tenemos nosotros ahora. Y justo dije, vale, estamos justo en ello. ¿Por qué no lo hablamos en un podcast? Entonces,
Bueno, vosotros, ¿para qué usáis la IA? Y si quieres entramos un poco en materia de decir, oye, ¿cómo nos puede ayudar a eficientar procesos? Por ejemplo, el tema del development. Sí. Bueno, nosotros usamos la IA de muchas maneras distintas, pero creo que la principal es no intentar sustituir lo que haríamos nosotros, sino intentar hacer más eficiente aquellas cosas que, ya sea por tediosas, repetitivas o lo que sea, podemos hacer de manera más sencilla. Y, y sobre todo aquí creo que en muchos, sea podcast, vídeos de YouTube o cosas así, que mencionan todo el tema de la IA, siempre se publicita la IA como esta herramienta que lo va a cambiar todo, va a deprecar los developers bueno, le vas a decir cuatro cosas y te va a hacer la aplicación entera. Y nosotros lo que hemos visto es que, bueno, estamos lejos aún de eso y lo que sí que nos ayuda mucho es a pues ciertas tareas del día a día de em, tanto a nivel de gestión interna del equipo como sea a nivel más management, a nivel de PRs o a nivel de incluso más en temas de desarrollo, pues con herramientas rollo Copilot o Cursor, ayudar al desarrollo o incluso, por ejemplo, ayudar a hacer testing. Para mí es una de las cosas que más tediosas encuentro en cierta manera del development en ciertos momentos, sobre todo aquellos test un poco vanity que haces por tener que hacer, cuya utilidad es dudosa de por sí, pero luego el poder ayudarte a estas tareas que de otra manera tendrías que estar ahí dedicando mucho esfuerzo a hacerlas con un beneficio limitado quizás. Vale, pues si te parece, pues podríamos empezar, ya que lo has introducido tú, ¿eh? O sea, no tenía claro si empezar desde un top-down o un bottom-up. Creo por lo que has comentado que ya has ido bastante al detalle, bajamos al barro y de ahí vamos subiendo por capas. Sí. Entonces, por la parte de código. No Sí. sé, o sea, tampoco tengo una visión consolidada de, nos la estamos formando, ¿vale? En Marsbase. Entonces, como, bueno, vemos que hay gente que lo utiliza, hay gente que no, hay gente que lo utiliza solo para ciertas cosas, como dices tú, el testing. Y tampoco lo tenemos, ¿cómo decirlo?, estandarizado, ¿no? O sea, no tenemos como la herramienta preferente, hemos dejado que todo el mundo escoja la que quiere, ¿vale? Cometimos el error de intentar imponer una herramienta para todos a principios de año y luego vimos que la gente no la utilizaba o querían otras. Eso ha sido un poco un aprendizaje, ¿no? A nivel de código, por tanto, no tenemos una opinión formada todavía. O sea, nos parece que está un poco verde, pero sí que hay tres o cuatro personas en la empresa que lo utilizan muchísimo para código, ¿no? Sí. ¿Vosotros lo tenéis estandarizado a nivel de empresa? ¿No? ¿Es una decisión que hayas tomado tú como CTO? ¿O qué opinión tenéis para código específicamente de momento? No lo tenemos estandarizado. De hecho, dentro de la empresa estamos usando tanto Copilot como Cursor, dependiendo hay personas que prefieren Copilot, hay personas que prefieren Cursor. Yo personalmente prefiero Cursor por el contexto que coge del resto del código y tiene, digamos, más memoria aparentemente de un cambio que acabas de hacer, aunque esté en la otra parte del proyecto, saber aplicarla en el sitio donde estás. Pero no lo hemos intentado estandarizar por el hecho de que creo que también en el desarrollo cada uno es como un tema muy personal. El IDE que usas, si eres más de terminal con BIM, si eres de VS Code, si eres de IntelliJ, lo que sea. Y para mí es una herramienta que te tiene que ayudar a ser más productivo al final. Entonces, tienes que estar cómodo con esa herramienta de la misma manera que tienes que estar cómodo en tener un trabajo on-site en oficina o un trabajo en remoto o lo que sea. Entonces, para mí es más un commodity de saber qué es lo que es más útil para uno y otro, que no el hacerlo estándar a nivel de organización. Claro, de hecho, una de las cosas que sí me parece que a nivel corporativo, por ejemplo, hay gente que pueda ver la vanity metric de las líneas de código que se generan, porque de hecho es uno de los mantras que siempre ha habido en la industria, decir, cuán productivos son mis equipos, y hay el bullshit este generalizado de tenemos que hacer más líneas de código. Bueno, si mides por esto, pues voy a generarte todo boilerplate y líneas que no aportan nada y voy a crear código redundante y todo esto. Pero, pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay una cierta correlación entre los perfiles menos senior.
que están utilizando más esto, ¿no? Les está ayudando a como poder tener la persona senior al lado que les diga, bueno, oye, ¿por dónde tiraría por aquí? Y nos estamos ahorrando como el back and forth de tener que depender de otra persona. Mm. Al final en Marseille lo utilizaban, ya te digo, como 3 o 4 personas muy activamente. De hecho, hemos visto que de media hacen 4.000 líneas de código al mes, que son muchísimas. Son una barbaridad. Para que no sé cuántas al final eso se queda en el código, ¿no? Pero por lo bueno, por lo menos puedes tener un cierto set de métricas para ver el uso, para ver si está siendo usado o no. Pero no sé, en este sentido, quizás por el tipo de tareas. Por ejemplo, yo, yo porque no lo estoy usando a nivel de Marsbase, lo estoy utilizando para proyectos personales, ¿no? Por ejemplo, mi página Mm. web o alguna otra mierdecilla que tengo ahí que le dedico horas los fines de semana. Y me estoy dando cuenta que lo estoy utilizando más para resolución de errores que para el código en sí, ¿no? O sea, código ya sé hacerlo, por llevar, no te diré 30 años programando, pero dentro de poco igual ya serán 30. Pero sí que hay muchas cosas que a mí me pillan de nuevo, ¿no? O sea, decir, hostia, pues que sé, el stack trace de Ruby, pues hay cosas que la resolución de conflictos entre gemas y todo eso no llevo tan bien. Pero al ser algo tan nicho, no está tan bien resuelto a la hora de, pues, en un curso y todo esto. ¿Tú personalmente lo ves más para el tema de completar código, para tomar decisiones arquitecturales, para resolución de bugs? ¿Dónde ves que te aporta más valor a ti personalmente? Vale, para mí, o sea, dentro del acompañarte mientras estás haciendo el código y el poder ir autocompletando, que es casi esto de parece que te está leyendo la mente y vas haciendo tab-driven development, vas haciendo Me gusta. y vas poniendo cosas, está bien. También hay bastantes ocasiones, sobre todo me lo he encontrado más con Copilot, en que me he aprendido el shortcut de teclado para apagarlo. Que es como, hay veces que dices, no, no quiero ir por ahí y cada vez que haces cualquier cosa quieres autocompletar, pero no con Copilot, sino la sugestión del language server y te pone la sugestión Copilot. Y lo he visto muchas veces apagándolo. Pero creo que este punto es más normal, digamos, el ir probando así, pero donde sí que le he visto una utilidad muy grande es cuando tienes que solucionar algún problema con una dependencia externa o con una codebase que no es la tuya, que no te la conoces, usarlo a nivel de, ok, estoy viendo esto, este es el código, ¿qué está pasando? Explícame este código, ¿por qué está pasando esto que estoy viendo aquí? Y el poder debugar algunas codebases externas que incluso, pues en el caso de JavaScript, que nosotros estamos bastante metidos en esto, pueden estar todo miniaturizado y no puedes estar viendo exactamente el código, pues esto sí que lo interpreta mucho mejor de lo que lo vas a poder hacer tú intentando moverte dentro de un código semi-compilado, transpilado. Entonces, creo que es mucho más útil. Y ahí te pillo lo que has dicho antes de a nivel de una persona más junior que tiene al lado una persona senior. Creo que no sustituye esto, sigue siendo necesario, pero es directamente una persona junior puede tener una persona mid, senior, al lado, al que preguntar cualquier cosa que probablemente creo que en procesos de onboarding a las personas a veces les cuesta empezar por el miedo a preguntar y que sea una pregunta estúpida. Como la IA no juzga, poder hacer ese tipo de preguntas creo que sí que ayuda y sobre todo a perder el miedo a adentrarse en un nuevo lenguaje de programación, una codebase que no conoces. Y por último, a nivel de arquitectura, yo lo he intentado, he intentado hacer alguna cosa, pero creo que probablemente no haya aplicado ninguno de los cambios que me han dicho, porque al final creo que en la arquitectura hay muchas maneras de hacerlo. Hay algunas que están mejor, otras que están peor, pero creo que lo mejor cuando estás sobre todo en un equipo en que en nuestro caso tenemos microservicios, tenemos muchas codebases, es mucho más importante la consistencia y el hacer las cosas de una manera, aunque no sea la manera perfecta y veas que podría hacerse alguna cosa mejor, el tener una consistencia con lo que estás haciendo es muy importante. Y en este caso, todo Copilot lo que pillas de bases de datos públicas que tendrán una arquitectura X, pero aún no está muy entrenado sobre todo tu código y cómo lo estás haciendo tú.
Sí, exacto. Es una de las preocupaciones que a mí, bueno, que siempre he tenido en cuenta, ¿no? La de decir, oye, vale, o sea, al final está entrenado con código que está ahí de mucha gente, de muchos estilos distintos, de muchos proyectos de tipos distintos, código libre y whatnot, pero el mejor código, o sea, no hay una definición canónica de qué es buen código en este sentido, ¿no? O sea, podríamos entrar en una ramificación súper filosófica sobre qué es buen código, pero al final el mejor código es el que resuelve un problema específico para un proyecto concreto teniendo en cuenta las características del proyecto, ¿no? Las metas que tú quieres conseguir. Es decir, no te sirve de nada hacer el código más eficiente si vas a tardar 3 años en hacerlo, ¿vale? O un código que sea, bueno, o sea, tienes que tener en cuenta cuáles son tus constraints, ¿no? Y dónde quieres llegar. Entonces, claro, esto en sí no lo tiene en cuenta y creo que hay dos cosas que son interesantes de los copilots y compañía. Es que este punto que dices tú, el de puede aplicarse para reskilling o incluso para perfiles más, o sea, menos senior, que es el de perder el miedo a preguntar, ¿no? O gente como yo que llevábamos 10 años sin hacer código, ahora de golpe y porrazo, he tardado una fracción del tiempo que habría tardado hace 10 años en volverme a poner a hacer código. ¿Por qué? Porque como ya tengo las bases y todo, simplemente estoy oxidadísimo, me pongo ahí y le digo, oye, quiero hacer esto. ¿Cómo se hace esto con las nuevas versiones de Ruby, Rails? Eso que... Así, vale, perfecto. No tengo ni entender el por qué. Ya sé que lo hace. Pero es verdad que yo tengo unos fundamentos, ¿vale? Entonces, una gente, no sé, no le acabo de ver el que sustituya 100% a la gente que hace código, porque claro, de alguna manera tienes que entender en un proyecto, pues que, joder, que al final pues son archivos que ejecutan acciones, etcétera, etcétera, que es una función, que son unos parámetros, que es una request, que es un no sé qué. Tienes que entender todo esto y si no, el proceso se hace muy farragoso, ¿no? O sea, puedes preguntarle todo esto a Cursor, que te vas a gastar los créditos enseguida. Entonces tampoco es eficiente para gente que no tenga ningún tipo de fundamento. Y la otra, que creo que también es interesante, que es que creo que si no tienes ningún tipo de concepto, no puedes llegar muy lejos. Es decir, perdón, si tú eres una persona de back, para aterrizarlo un poco más, ¿no? Y dices, vale, ahora, uy, con Copilot voy a hacer front. Los cojones. Es decir, sí, puedes hacer cosas básicas, pero lo mismo que harías haciendo un Ironhack en su momento. Es decir, pues sí, te da unos componentes básicos y tú, si le pones muchas horas, mucho empeño y tienes cierto interés y cierta capacidad, puedes hacerlo. Pero a la que se te atraviese un bug un poquito complejo, si tú no tienes idea de cómo va el DOM, de cómo va el no sé qué, de cómo van la carga de los CSS, cómo va caché, etcétera, etcétera, no vas a saber hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Decir, porque vas a decir, oye, me está pasando esto. Y te va a decir, prueba esto. Porque al final él te dice prueba cosas, pero tampoco está convencido de que vaya a ser la solución. Entonces tú pruebas eso, no funciona. Dame otra solución. Y puedes estar iterando 50 soluciones, pero si tú ya tenías el conocimiento de front, decir, bueno, es que esto, claro, los CSS pues se cargan, si lo pongo en el footer, entonces mejora que no tenga las dependencias de que no se ha pintado tal, 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 y llegas mucho antes a la solución. Entonces tú, si tienes la capacidad de guiar al copilot, tu capacidad de programación y de sacar proyectos adelante se multiplica por 50. Pero si no tienes esa capacidad de guiarlo, bueno, llegas hasta cierto punto. No sé si tú te has encontrado esto también o estoy aquí ya delirando. No, o sea, lo veo porque al final este punto de preguntar al copilot sin saber, o sea, una persona que no ha hecho nunca frontend, ponerse a hacer frontend con el copilot. Veo muy similar a lo que yo recuerdo que hacía cuando estaba en el instituto, cuando hice mi primera aplicación, que bueno, no le llamamos copilot, pero era Stack Overflow. Y yo quería hacer una cosa y copiaba y pegaba de Stack Overflow. Claro. Hasta que funcionaba, lo que pasa es que cuando acumulaba 4 cosas que había copiado y pegado con Stack Overflow, y ya no funcionaba para nada, ahora arréglalo. Y ahí es donde te ves esta limitación de para hacer cosas muy simples que solo van a estar en un sitio, están muy cerradas, quizás sí que sirve. Pero en el punto en el que ya quieres hacer alguna cosa compleja y tal, vas a necesitar esa base. Entonces, te va a ayudar a progresar, a tener otras cosas aparte de lo que tú estás haciendo ahora, pero no, yo he visto amigos míos que no son técnicos que han estado haciendo cosas con Copilot, metiéndole Zapier por allí y han hecho algo que funcionaba.
Ahora, en el momento en que querían cambiar una cosa, un amigo mío argentino me estaba llamando. Oye, ha pasado esto, ¿cómo lo soluciono? Y veía un Zapier de no sé cuántos pasos con llamadas a Anthropic, OpenAI, y digo, espera, o sea, explícame qué estás haciendo. Ah, bueno, creía que me podrías ayudar, pero ¿tú has visto el monstruo que acabas de montar aquí? ¿Qué es esto de funciona, pero luego trabaja sobre esto? Y luego hay una tangente sobre este punto que es cuando cada vez que vayamos desarrollando más cosas así con Copilot y haya más repositorios de código que se ha generado con IA, pero que no se sabe exactamente lo que hace, y la IA aprenda sobre estos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a realimentar esto? Porque creo que al final podemos llegar a un punto en que las IAs empiecen a hacer cosas que funcionen, no tal, pero que lleguen a poder ser incomprensibles para nosotros, si depende de lo que buscamos. A nivel de quizás estamos buscando eficiencia extrema. Bueno, quizás no pasa nada. Pero la capacidad de entender lo que está en el código y tú saber que la IA te está ayudando y está siendo un complemento, pero que no te está sustituyendo, creo que es bastante importante. Claro, sí, o sea, cómo retroalimentas o cómo reingestas este tipo de contenido y le dices ahí, oye, o sea, al final es como un problema clásico de Big Data, ¿no? Que es, oye, hay que limpiar, no puedes ponerle todos los datos porque si no vas a tener cada vez más mierda. Em, Eso por un lado. Y por el otro, o sea, al final no debemos olvidar que la mayoría de estas herramientas, pero ya partiendo desde un chat GPT, porque hay mucha gente que con chat GPT ya le basta, ¿eh? Y no se va a usar ni Cursor, ni Copilots, ni similares. Pero no debemos olvidar que al final son modelos optimizados para conversación. Entonces, hay un ejemplo muy claro que yo ya me acuerdo, igual es de polla vieja, pero en su momento me acuerdo que tuvimos un proyecto hace como 15 años que estaba en mi anterior empresa. Teníamos un problema de performance en base de datos clásico, ¿no? Y, y al final era tan tonto que era un tema de que se estaba intentando hacer una cosa con los índices, no me acuerdo los detalles, pero era un tipo de optimización que con Oracle habría sido así, porque las bases de datos de Oracle siempre habían sido más versátiles en la gestión de los índices versus SQL tradicional, que es más pues, como accesos rápidos y punto, ¿vale? Eso en su momento, ¿eh? Ahora llevo 15 años sin tocar Oracle, no tengo ni idea de cómo está el tema. Pero, entonces, claro, ¿qué pasa? Hoy en día ese mismo problema, tú le dices a Cursor, le dirías, mira, tengo esto, entonces tengo esa base de datos, ¿cómo se resuelve? Y como la conversación está basada en el contexto de tu proyecto y en que tú estás usando SQL, no sé, SQL Server o no me acuerdo cuál teníamos en su momento, estaría condicionado a responderte solo con eso, pero no hace nunca el outside of the box de decirte, oye, quizás es algo que deberías plantearte migrar a otra cosa, ¿no? Porque claro, si tu contexto es este, es como asume y va a exprimir todas las posibilidades de cómo puedo hacerlo con esta tecnología. Y probablemente vas a acabar echándole una de horas, recursos, no sé qué, algo que tan sencillo no es tan sencillo, pero que igual, hostia, en según qué proyectos te sale más a cuenta migrar la base de datos a otro modelo, ¿no? O sea, si un modelo clásico de un momento de SQL a no SQL, porque pasas a tener pues, más documentos y lo que quieras, que dices, joder, es que igual te vale la pena perder el tiempo a hacer una migración a otro sistema, cambiar la arquitectura, y eso raramente te lo va a sugerir un, un LLM, ¿no? En este sentido. Igual aquí ya estoy subiendo un nivel de abstracción, estoy entrando en arquitectura, ¿no? Pero has Pero dicho que es, vosotros no lo utilizáis para esto. nosotros ahora mismo no, pero porque al final también esto te lo puedes encontrar como en las dos direcciones. O sea, desde el punto de tú tienes el código, no te va a sugerir un cambio de arquitectura, pero si lo miras desde el otro punto de vista, cuando tú vas con un problema abstracto que estás viendo, podrías preguntar el tema de eh, una query que va lenta y puedes intentar darle información, siempre te va a salir con las respuestas, pues lo que hace un LLM, que es darte las cosas más posibles, pero que esas no tienen por qué ser las tuyas. Y en ese punto, si no le das todo el contexto de qué es lo que tienes, no te va a poder ayudar. Entonces, es como casi el huevo y la gallina, que tienes desde un punto un problema y desde el otro el contrario. Pero a nivel de arquitectura y tal, también creo que es mucho más complicado y si nos vamos ya a arquitectura y quizás ya es más entre servicios, no ya a nivel de código, la manera de poder proveer esta información al LLM
que está evidentemente gestionando una conversación, porque no sabe, si pudiera meterse en tu consola de AWS Google Cloud, ya hablaremos a ver cómo pasaría eso. Pero es muy complicado dar ese contexto para que te pueda dar una respuesta que tenga sentido para lo que estás buscando. Eso es lo que nosotros nos hemos visto a nivel de arquitectura. No, no lo creo, no creo o sea, yo creo que es más lo que dices tú, a nivel de abstracción, poder debatir o tener una conversación con un modelo conversacional, igual tiene sentido simplemente para que tú uni- estructures el pensamiento en tu idea y lo bajes de idea loca a si tiene sentido o no. Ya simplemente con hacer el ejercicio, el raciocinio de lo pongo en palabras y lo intento explicar, dice, igual no, es una mierda de idea, ¿no? O igual Mm. te lo dice él. O sea, uno de los casos de uso que yo tengo más en ChatGPT y que me gusta mucho últimamente es el de, tengo un thread que es el de, yo te tiro aquí una idea y dime, o sea, inténtame convencer de que es una mierda idea, pero con argumentos. O sea, no inténtame convencer, dime argumentos por los cuales es una mierda de idea, ¿vale? Y generalmente el 90% de las cosas las descarto y digo, hostia, es que es verdad, ¿sabes? Entonces, no lo he utilizado tanto a nivel de... Porque yo no tomo decisiones de arquitectura en Mars Base, pero sí que es verdad que para decir, pues hostia, voy a montar mi nueva página web, ¿no? O decir, oye, llegué a pensar ideas locas que tengo para proyectos, decir, esto igual es un proyecto un fin de semana o no, ¿vale? Le digo, la arquitectura de esto, ¿qué sería? ¿No? Decir, hostia, si quiero crearme, imagínate, ¿no? Un filtro de spam, un Chrome add-on de filtro de spam extra para Gmail, ¿vale? Por decir algo. Ya me dice, tío, no te metas ahí porque no es un proyecto de fin de semana, te hace falta un tipo de conocimientos que no sé qué, tienes que invertir mucho en criptografía, en no sé qué, en Big Data y tal. Vale, perfecto, fuera. No sé si a Me este gusta, nivel es un uso que tú le darías como CTO, por ejemplo. no lo había pensado, pero me gusta mucho porque es esto, si tú le preguntas en el sentido positivo de, ok, quiero hacer este filtro anti-spam, te va a dar Siempre un te dirá que montón de sí. cosas. Claro. Pero me gusta el preguntar el por qué no. Porque creo que es mucho más, o sea, nunca te va a decir esas cosas cuando tú le digas lo que quiero hacer el filtro de spam, no te va a dar esos contraargumentos, pero creo que es mucho más fácil utilizarlo a buscar un rebatir que no el construir algo, porque siempre vas a poder tirar para adelante. Si buscas construir algo y te vas a meter en 24 follones por el camino y ese proyecto de fin de semana va a acabar siendo el proyecto de trimestre. Bueno, porque es un tema, o sea, es un tema de, al final de cómo están construidos los modelos conversacionales, ¿no? Que son, asumen un punto de vista optimista porque, claro, siendo optimista la conversación va más lejos, ¿no? Que si ya dices que no o no se puede, pues ahí se acaba la conversación y tampoco tiene retroalimentación. Entiendo, ¿eh? Desde un punto de vista súper simplista, pero creo que ayuda a entender este tipo de cosas. Mientras que si le dices la base de la conversación va a funcionar mientras que tú sigas lo que te estoy diciendo, yo te estoy pidiendo que me digas que no a las cosas, claro, entiende que tiene que alinearse con eso, ¿no? Em, y además es curioso, porque claro, si te fijas, el papel de los CTI históricamente en las empresas es el de decir que no a todo, ¿no? CEO quiere tal cosa, CTO, no, uy, no, cuesta mucho. El developer quiere tal cosa, quiere integrar esto, no, no puedes integrar este nuevo framework de JavaScript porque ya hemos integrado 6 en los últimos 2 años, ¿no? El CTO tiene que parar muchas cosas, entonces es como pedirle la opinión a un segundo CTO en este sentido, o yo, para no utilizar a Xavi, que es nuestro CTO, para mis mierdas personales, pues lo tiro a ChatGPT, ya me va bien, ¿no? Pero tú como CTO, pues poder tener la opinión de otros peers, que seguro que ya tienes tus grupos de WhatsApp y lo que fuera, pero bueno, tener la opinión ahí. Testing, que lo hemos pasado por encima y Sí. creo que para mí es de los mejores casos, porque yo odio escribir test. No, nunca le he encontrado jamás ningún tipo de sentido en mis proyectos personales, en los de estos sí, ¿eh? Pero, pero es eso que dices, pero claro, es que realmente la IA está generada para esto, porque al final, como dice nuestro buen amigo Marco Collado, la IA es un ejército infinito de becarios con tiempo infinito, ¿vale? Entonces, joder, ¿por qué voy a perder el tiempo yo a escribir test? Ya no son los vanity test, sino que hay otros test cuyo valor es el de escribirlos, pero te requiere un esfuerzo porque sabes que tú al final quieres, o sea, te requiere más materia gris.
el escribir el código y el testing es algo más manual, ¿no? Se me tirarán al cuello muchísima gente por decir esto, ¿eh? Pero bueno, no sé, esa es mi visión del tema, de decir, hostia, no le invierto las mejores horas al día a escribir test, sí al código y al test lo dejo para momentos más semi distraídos. Yo en este punto me he encontrado mucho el utilizar, en este caso, Cursor para testing. Lo he empezado a usar al inicio en proyectos personales. Porque lo que sí que veía, por ejemplo, nosotros en Goin tenemos un framework de test que nos hemos hecho nosotros. Y en este punto, aunque digo, Cursor funciona mejor que Copilot, lo que he visto aquí, aún le cuesta el entender cómo funciona una code base que has hecho tú, que no es, o sea, si usas en JavaScript Mocha, Jest, los estándares, todo va a ir bien. Si usas en Go, GoTest por defecto, todo va a ir bien porque ya sabe cómo ir. Pero cuando ya tienes un framework tuyo, ahí cuesta más. Y Ah, justo claro. esto lo empecé a hacer porque en uno de los proyectos que tenía quería hacer un refactor bestia del código. O sea, yo, sobre todo en proyectos personales, soy mucho de, quiero primero probar si es posible, make it work, make it good. Primero funciona, miro ese código y digo, madre mía, ¿qué acabo de hacer aquí? Y luego lo rehago. Y en ese punto digo, hostia, estaría guay el hecho de poder tener test de aceptación sobre esto y luego lo reescribo y veo que todo funciona bien. Y entonces lo probé. Y ahí fue pues el punto de pillé eso, me hizo unos test a muy alto nivel, no unitarios, sino de directamente las funciones públicas, ver todo lo que estaba haciendo. Eh, y nada, me hizo los tests, los miré y vi que estaban bastante bien. O sea, probada incluso algún edge case que yo, cuando estaba pensando en los test que iba a hacer, no había apuntado. Me lo hizo, digo, ok, bastante bien. Vi alguno que se había dejado y simplemente le pedí, hazme un test de esto. Y me añadió el caso de ese test y en ese punto le dije, vale, pues empecé a borrar código y a rehacer y ir probando que todo seguía en verde. Y creo que fue una sorpresa el encontrarme esto porque no me esperaba que pudiera, o sea, me esperaba que hicieran los típicos test vanity de da 200 y la respuesta es un JSON válido con no sé qué. Y no, intentaba buscar alguno de los casos que, bueno, al final supongo que bastantes test que Pacer se habrá encontrado en Internet como para poder aprender un poco cómo testear. Y me parece una herramienta bastante útil. De hecho, tengo ganas de poder aplicarlo ya en el código nuestro, a ver si consigo de alguna manera entrenar un poco el modelo con la librería de testing que tenemos y ya poder empezar a generar algún test con eso. De hecho, o sea, poco respondiendo a la pregunta que me lanzaba el CEO de Monterrey el otro día, de dónde os podéis eficientar más. Claro, no directamente en el proceso de desarrollo, pero claro, el proceso de testing está dentro del desarrollo. Entonces, si invertimos menos horas en escribir test, puedes dedicar más horas, maximizar el número de horas que escribes features, ¿no? Sin embargo, claro, quizás en producto es distinto, porque en producto, bueno, al final hasta cierto punto sois vuestros propios amos en este sentido. Nosotros al final, como consultoría, como agencia, dependemos mucho. Hay gente que os dice, no estoy pagando para que hagáis test, ¿vale? Quiero que seáis más, como decimos en catalán, más dastralés, ¿no? O sea, más tirad, tirar, tirad millas y ya está. Y luego el test ya, pues ya haremos más QA nosotros. Entonces, eso es dolorosísimo. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? O sea, mucha gente no quiere pagar por los test, no nos vamos a engañar. Entonces, claro, sí que es verdad que dices, vale, si en vez de, por hacer matemáticas simplistas, si de una feature que de 10 horas, pues tardas 2 en escribir los test, por decir algo, pues en vez de ahora tardar 2 horas, tardas 2 minutos porque lo haces con curso, puedes invertir el 100% del tiempo en la feature. Eso sobre el papel sí, pero a la práctica no es verdad porque Ojo. van a salir cosas derivadas de otras iteraciones y tal. Y Pero bueno, no sé, evidentemente de testing alucina no con tengo los mucho test más. igual Dime. que alucina con los test igual que alucina en el chat. Quiero decir, también hay que hacer una revisión con los test. De la misma manera que harías una code review a un becario, siendo la IA un ejército infinito de becarios,
exactamente lo mismo, porque también la lía. Eh, pero es como lo mismo. Bueno, yo de la misma manera un poco que uso ChatGPT para cualquier otra cosa. Es sobre todo el zero to one, el empiezas con una página en blanco, rellenar la página. Y a partir de aquí, desarrollarlo. Pero el punto de empezar a hacer test, sobre todo si no hay nada, empezar a tener, es como, "Uf, ¿y por dónde empiezo?". Ese punto está muy bien. Y luego ya vas ampliando lo que sea. Vale, de la parte de desarrollo hay algo más, porque si no yo tenía aquí también apuntado a hablar de herramientas más de prototipado, diseño, más de front, si tú quieres, tipo Bolt, Vercel V0 y todo esto. No Sí. sé si hay alguna otra consideración de la parte de desarrollo de estas capas que nos estamos dejando. Yo creo que hemos hablado bastante de todo. Lo, Documentación, quizás. No sé si habéis utilizado para documentación. yo lo que he hecho es sobre una API que teníamos, genera el OpenAPI, el Vale. archivo Swagger OpenAPI de esa documentación. Y evidentemente lo hace. Hay típicas cosas de algún esquema que no está 100% fijo y que no lo pilla bien, pero es esto, es que es exactamente lo mismo que te podrías encontrar en el texto de conversación de preguntar cualquier cosa a ChatGPT, pues aplicado al código. Es un buen inicio y a partir de ahí el empezar a trabajar, pero sabiendo que ya tienes una base hecha. Exacto. Vale, pues si te parece, mira, como a nosotros estamos jugando mucho con V0, por ejemplo, y hoy, bueno, teníamos aquí, hemos tenido una sesión interna comparativa de V0 y de Bolt, por ejemplo, ¿no? Bolt parece que es más para desarrolladores, tiene en cuenta más contexto, te genera toda la aplicación. V0 es más para crear componentes y páginas por separado. De momento, a nivel muy superficial, estamos ahí. Nosotros como agencia no le vemos mucho el valor porque ya pues tenemos, bueno, lo llevamos todo por la mano y a la que nos piden, ¿no? Un formulario de sign up o un CRUD, bueno, en realidad, pues ya nos es más fácil deployar un Active Admin y cambiarle cuatro cosas que diseñar algo y pensar hacer un brainstorming, ¿no? Ya casi que iteramos en HTML o incluso en Rails directamente. Pero es verdad que, por ejemplo, hemos encontrado un caso de uso, que es a la hora de hacer propuestas a clientes que nos vienen con alguna idea de proyecto o con un proyecto que quieren muy antiguo, muy legacy, que dicen queremos un rediseño y tal, vas directamente a V0 y te hace unos mockups de cojones. Porque ya te genera una aplicación nueva, o sea, con estilos actuales y todo, que luego tú no puedes usar porque el código, bueno, es, bueno, de distinta calidad cada vez, ¿no? Y que seguramente no conforma con tus convenciones de código, creo que utiliza Tailwind por defecto, entonces puede que tú no lo uses, etcétera, etcétera. Pero a nivel visual se ve perfecto, ¿vale? Y además le puedes ir diciendo, no, mira, oye, en vez de que ponga subscribe with Stripe, pues ponle que se pueda pagar por PayPal o por Klarna o lo que fuera, ¿no? Y la verdad es que esto va muy bien para hacer los mockups y las propuestas, ¿no? Es un caso de uso que hemos encontrado para nosotros y ya solo por eso vale la pena utilizarlo. ¿Vosotros lo habéis inspeccionado? ¿Habéis jugado con este tipo de herramientas o qué? Mm, yo a nivel personal sí, a nivel de la empresa hicimos alguna prueba para una hackathon interna que hicimos de un proyecto así que queríamos hacer una prueba y un viernes nos pusimos así a desarrollarlo todo. Nos pasó el diseñador las pantallas y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Las pasamos por V0 y sí que generó código de React. Nosotros hacemos React Native habitualmente y bueno, pues lo típico, cambias div por view y tal, pero funcionó todo bastante bien. Lo que sí que he visto, por ejemplo, yo a nivel personal lo he usado bastante bueno, dentro de un proyecto de React Native que estaba haciendo, quería en la parte de iOS puedes hacer algunas cosas más a nivel de extensiones directamente nativas con Swift, a nivel de las típicas live activities nuevas del iPhone, widgets, cosas así, y no había tocado en mi vida Swift UI que, bueno, es bastante similar el concepto a React, pero bueno, si no has visto nunca cómo van las propiedades de cada uno de los elementos y tal, pues te pierdes y no entiendes qué está pasando. Y sí que lo que vi es, tenía el diseño que quería hacer en Figma, le hice una captura a pantalla, la puse en V0, genérame esto en Swift.
Y sí que no va el preview, porque el preview solo te muestra en React, pero me generó directamente el componente, lo copié y era 90% de lo que esperaba. Tuve que hacer algún ajuste, pero ajustes que son mucho más sencillos que lo que yo tendría que haber aprendido para hacerlo desde cero. Que aún así, ya pues aprendí ciertas cosas y vi ciertos patrones de cómo se hacían tal. Y al final, sin haber hecho un curso en mi vida de Swift UI, ahora podría montar alguna cosa. Y sí que creo que V0 en esto funciona bastante bien. La otra que has comentado no la conozco. No la. Ahora estoy Bolt.new. Si vas a que está Bolt, más para está developers. más. Sí, por lo que hemos compartido internamente es eso, ¿no? O sea, V0 es más orientado a páginas y componentes por separado y este es como que te hace la estructura del proyecto, ya te lo hace todo, ¿no? Y mucho más orientado a código. Pero no, yo ese sí que no lo he tocado. Sí, como V0 sí que tengo experiencia, el otro no, y lo he leído de lo que me han compartido mis compañeros, pero ya está. ¿Qué otras herramientas utilizáis de IA en la empresa que me pueda estar Pues dejando? Antes de que pasemos a gestión, que ya es como último sí. bloque. Mm, bueno, esta se queda aquí entre medio. Uso bastante una conjunción entre Raycast y ChatGPT. Interesante. En básicamente creo que me he visto ciertas consultas que le hago a ChatGPT. Es siempre la misma consulta cambiando cuatro parámetros. Y empecé haciendo directamente con Raycast un snippet que tenía como fill the blanks de las cuatro palabras que cambian en las frases que necesitaba el prompt. Entonces, ya sabía que necesitaba este prompt cada semana, necesitaba hacer esto tal. Me hice el prompt, puse los huecos y ahora copio, pego, o sea, hago el shortcut del prompt, relleno los cuatro huecos y directamente ya me da la respuesta, tal como lo hacía. Antes lo hacía bueno, hice la trial de Raycast Pro, que está bien, pero tampoco me cambiaba la vida, y sí que ellos lo tienen integrado directamente. Esto de puedes poner el prompt y ya directamente te lo responde. Yo tengo que hacer un paso más, es abrir ChatGPT, copiar el prompt y rellenar los huecos. Pero creo que el analizar un poco el uso que haces de la IA y qué cosas estás repitiendo constantemente, que creo es mi caso, pero mucha gente estará haciendo repetidamente el mismo prompt, el hecho de realizar estas optimizaciones que ya no es aprender nada nuevo, es, ok, yo hago esto, voy a hacerme un template de este prompt. Yo creo que esto a mí me ha hecho productividad un increase bastante grande de estas tareas repetitivas que estaba haciendo constantemente. Claro, me podrías dar un par de ejemplos que tengas tú de estas tareas Por repetitivas. ejemplo, emails de reporting para tema de TPVs que teníamos que enviar ciertos datos cada semana. Directa. Podría hacerme un script que lo enviara solo, pero no he llegado a ese punto. Entonces, directamente tengo el prompt que le pongo los cuatro datos, que ya tengo la query hecha automáticamente, pego y me hace el email con esa información. O ciertas cosas de reporting con tareas de Jira, Linear, Task Manager, que sea, eh, con la información exportada, copiar, pegar, la pones allí y ya directamente te hace el mensajito para poner en Slack de lo que se ha avanzado esta semana. Ciertas cosas así bastante recurrentes, pues esto de tener que ir escribiéndolo manualmente a directamente copiar, pegar y escríbemelo, pues son los dos ejemplos tontos ahora que se me ocurren. Pero podría buscar en mi librería de templates las Sí. cositas que tengo por aquí. No, yo también uso, mira, curiosamente yo también uso esa combinación de Raycast y ChatGPT y de hecho algunas se solapan, podría hacerlo con las dos, pero para mí la diferencia es con Raycast intento que sean esas cosas que ya tienen que ir directamente por tapapeles sin pasar por edición o que solo sea una cosa que se copia. Es decir, por ejemplo, tengo el ejemplo más claro de todo lo que tiro por Raycast es traducción, ¿no? Ya tengo mis templates de, oye, quiero esto traducido, pues del catalán a inglés, de inglés a catalán, de castellano a catalán, pam, 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 ¿no? Todos estos idiomas. Entonces tú sabes que el output de eso se copia todo entero
y ¡pam! Directamente a la aplicación. Mientras que con ChatGPT intento que sean cosas, porque al final puedes hacer lo mismo con los plugins, creo que se llaman extensions, ¿no? De Raycast, o con los custom GPTs de ChatGPT, puedes hacer virtualmente lo mismo. Pero en ChatGPT creo esos custom GPTs que me dan un output que pueda ser como que tenga múltiples bloques. Me explico. Tengo uno que es de, dada una idea para el blog o de un... No, mira, uno muy, muy claro que tengo, que es de episodio de podcast, ¿no? Oye, aquí te paso el transcript de este episodio de podcast de Mars Based. Dame títulos, keywords, el Slack, la descripción del episodio y 3 o 4 cosas más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ese output como tal, si estuviera en Raycast, te lo tendrías que copiar todo. Y luego pegarlo en algún sitio, copiar ya los keywords, copiar lo otro, sería incómodo, ¿no? O sea, cambio en ChatGPT lo tienes en una sola pantalla y tú seleccionas lo que quieres. Ahora necesito los keywords. Pues venga, los keywords. Ahora voy a escribir el título. Pues el título, tal, ¿no? Entonces, para mí esa es la diferencia. Entonces, vale, a nivel de gestión, si quieres, podemos seguir cerrando ya con este bloque, Me he acordado de uno porque... más que tengo, que Ah, es vale, tíralo, las release dispara. notes. Release notes para la Vale, aplicación, tareas directamente que se han cerrado o a veces directamente los commits con nombres un poco convencional tal, los pones allí y directamente ya te lo pone en el formato de Android y traducido en todos los idiomas que tienes y en iOS copiado en diferentes bloques para luego copiar y pegar directamente a la Store. O sea, también es vale. gain de productividad importante. Mira, ahora que lo dices, yo mirando el linear del equipo, tenemos un hilo en linear de, oye, ¿para qué estás utilizando la IA? Y hay un caso de uso que ponía hoy y dice, mira, sé que es muy de vago, pero dado un div, explica el commit que estoy haciendo aquí, ¿no? Explica los cambios que estoy haciendo. Joder, pues está bien, porque en realidad ahí no utilizas tu materia gris, ¿vale? Entonces es como, bueno, o sea, sí, pero no aporta muchísimo. El valor de tu tarea es hacer la tarea bien, luego explicar, detallarla, la puede hacer un robot perfectamente, ¿no? Y tú puedes estar ya dedicando tu tiempo a otras cosas. Tengo Lo mixed mismo con cierta... Dime, con dime, dime. este punto tengo mixed feelings porque Ya, tenemos una herramienta que la hizo un amigo de Davo de Google a nivel de eh, pues revisar PRs y respecto al div poder hacer una mención de los cambios y tal. Y sí que está bien, pero tiene un fallo muy grande que es que el div que tienes en GitHub o en cualquier cosa tiene el cambio y un contexto por arriba, un contexto por abajo, pero son 4 o 5 líneas que simplemente te mm, pone. Y te lleva a conclusiones erróneas por el hecho de que le falta algún trozo del contexto por arriba o por abajo, te dice algo que viendo solo el div tiene sentido, pero cuando luego ves en el contexto global la lía. Y esa me la he mm, encontrado con los divs, es 90% del tiempo va bien y te pues ya pone el está. cambio y tal. Pero hay un 10% en que te la lía muchísimo y el otro día tuvimos un susto que decíamos, ¿qué acabamos de hacer aquí? Pero porque nos dio por leer, que ahora últimamente ni lo leíamos, simplemente revisamos la PR y tal. Pero Nos ahí dio- está el fallo. Si sabes que alucina, no puedes no revisar. Entonces, es principio de Pareto. pero en el momento en que ya tienes que revisarlo, es el punto en que quizás ya lo miro directamente, es que quizás ya estoy mirándolo de manera sesgada y Claro. acabo obviando ese problema porque ya he asumido que eso va a estar ok. Entonces, a mí la code review es un punto que me da algo de miedo el usar IA por eso. Simplemente porque sí, te va a ayudar a ser más eficiente, pero ya solo el leer el resumen este puede hacer que te condiciones de cierta manera a que ya no vas a ver eso que la IA tampoco ha visto, porque ya estás asumiendo que está ok. Tampoco veo que haya mucha diferencia respecto a humanos. Es decir, si tú ya vas pasando por encima y dices, bueno, esto ya asumes que está bien porque este developer siempre lo hace bien, llegará un día que te hará un desastre absoluto y tú estás condicionado porque este tío o esta tía siempre lo hace bien y no lo miras y patapam, y se carga la base de datos de producción. Y eso nos ha pasado a todos. Entonces, o sea, al final, no, bueno, yo ahí no le veo tanta diferencia. Pero, oye, y de temas de gestión, porque también lo has apuntado por ahí, más alto nivel, ¿no? Tanto más quizás como directivo de una empresa, como C-level. ¿Qué otros casos de uso, en qué otros casos de uso crees que te ayuda la IA
Quizás como los que hemos comentado al principio, ¿no? Sí, Oye, explícame por qué esto es una mala idea. Pues bueno, a nivel de gestión, ¿cuáles utilizas? pues en este punto directamente, creo que este sí que es, por ejemplo, ya bastante global y se usa mucho el tema de las reuniones directamente, tenerlas grabadas, transcritas y esos action items que Mm. muchas veces se olvidan. Se acaba la reunión, sí, vamos a hacer esto, 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 y no acaban ni en un Slack, ni en un Jira, ni en un nada, y se quedan ahí. El hecho de poder tener esa reunión resumida y con los puntos que se están hablando ya anotados, ayuda bastante. O sea, directamente hace como un reminder de esa reunión y tal. Para tema stand-ups, nosotros no lo hemos hecho, pero creemos que también puede ser una manera de tener ahí escrito lo que se ha comentado en el stand-up, ya por si una persona empieza más tarde o está fuera tal, el poder ver el avance que ha habido y directamente engancharse al trabajo, también puede estar bastante bien. Nosotros no lo hemos hecho ahí. Y luego ya son a nivel de más cosas del día a día, gestión del email, eh, a nivel de temas de... yo el hecho de responder a los... las típicas, las cold emails de ofreciendo servicios, antes no lo respondía, ahora lo respondo con IA. ¡Ja! A ver, explícame eso. Porque me interesa. Antes Me gusta. directamente era, hacía shift exclamación de marcar como spam directamente. Ahora lo hago añadiendo una nota de borrad mi email de tal y luego Mm. lo marco como spam. Pues esto me he encontrado como ciertos casos de uso en que van integrando IA y realmente van viniendo cada día, voy poniendo algunas cosas y hay cosas que dejo de hacer que antes había pensado, hostia, esto me ha cambiado la vida y no es para tanto. Y creo que esto es como ciertas cosas que vamos viendo con la IA, que primero parece que lo es todo y que lo va a solucionar todo, y acabas viendo que quizás el engorro de tener que estar con... Yo creo que una de las cosas es el formato chat en ciertas cosas con la IA, para mí deja de ser del todo eficiente. Creo que el tema por ejemplo, con ChatGPT, la conversación con voz del modo avanzado es muy buena. Ahí, o sea, me he visto más usando la IA y a veces en la oficina no lo hago tanto por miedo a ser juzgado por el resto de estar hablando con el ordenador. Pero en mi casa lo hago tengo conversaciones con la IA, sobre todo a nivel de escribir ciertas cosas y tal, de me es mucho más fácil el estar mi flujo de pensamiento fluye mejor cuando estoy hablando y voy pensando así que cuando estoy escribiendo delante de una pantalla. Me he visto que la tanto el dictado, la transcripción de texto y tal, es mucho mejor con IA que cualquier text to speech speech to text de Mac o de iPhone o lo que sea. Eso por descontado. De hecho, otro de los usos que tengo yo en ChatGPT desde hace una semana, no, 2 semanas, se lo vi a una founder que sigo por Twitter que se llama Laura Roeder, que vendió, no me acuerdo qué empresa vendió, pero realmente publica cosas muy buenas, así como Indie Hacker y tal. Y, y decía, tengo un custom GPT que es básicamente el de, dado un volcado de memoria, volcado de cerebro, ¿no? De estos, te voy a vomitar algo, en cualquier formato, desestructurado, eh, con, con fallos tipográficos, bueno, no está incompleto, te voy a repetir cosas y tal. Escríbemelo bien para que pueda compartirlo al equipo, ¿no? O sea, estructúralo, resúmelo y saca como unos bullet points para que... Y para eso va muy bien, realmente para hacer lo utilizo mucho para limpiar datos, ¿no? O sea, para limpiar y formatear datos de cualquier cosa. O sea, desde, oye, me gusta mucho este texto de una página y tal, pues hago un screenshot y le digo, pónmelo en formato Markdown y traducido a 3 idiomas distintos para que lo pueda tener en la web
por ejemplo, va muy bien. O eso, ¿no? Te copio un texto o una nota de audio que me he grabado yo en el móvil, se la pongo ahí y ahora me la resumes y me la pones bonita en formato. Sí que realmente para estas cosas. Y ya luego, otros casos de uso, mira, que se me había olvidado, que digo, igual habría estado bien la parte de development, que es como generación de fake data, ¿no? O sea, decir, vale, necesito rellenar una base de datos con datos mock, ¿vale? Pues genérame 100 usuarios con estos campos. O este archivo JSON, tradúcemelo a YAML con el mismo formato, pero traducido a 3 idiomas distintos. Y hazlo en coreano, por ejemplo, que no lo teníamos. Fabuloso. O sea, ya poderle pedir este tipo de cosas va muy bien, ¿no? O sea, bueno, yo Y creo que podríamos estar una hora hablando de, casi me dejo de una de casos. las herramientas que uso casi más, que no sé por qué no la he mencionado aún, que es Perplexity. Ah, O sea, claro. Sí, bueno, mi, es que mi experiencia de búsqueda en Internet, porque quizás soy yo, pero mi sensación es que buscar en Google en los últimos 2 años ha empeorado muchísimo. O sea, sí, a nivel sí, de sí. lo que encuentras, el indexing de las páginas, el ordering, o sea, creo que casi la primera página son todo anuncios, ya no sabes qué encontrar, tal, pero con Perplexity me he visto que tanto para la búsqueda en Internet porque no solo el texto, sino las referencias contextuales de dónde saco cada información y poder hacer un poco de fact-check a la propia AI de, ok, esto realmente es así, como la parte más de proporcionar ciertos documentos, información y poder hacer sobre esa información como ir acumulando y empezar a hacer preguntas, he visto que va muy bien. Y me lo he visto utilizando la última semana que te decía que tenía exámenes en la universidad. Para estudiar, le puse allí los apuntes, las diapositivas y todo allí y empecé a hacerle las preguntas. Y hostia, me ayudó muchísimo y me sorprendió realmente la cantidad de referencias cruzadas que llegaba a hacer de todos los documentos que le dabas. No solo de internet, sino de cosas que le estabas proporcionando tú. Pagas el pro, entiendo, entonces, si le pasas. A través de Revolut, no te sponsor. Ah, hostia, no sabía. ¿En Revolut tienes Perplexity ahora? Es de hace 2 semanas. Hostia, perfecto. Te Joder, pues incluye Perplexity con la suscripción. joder, pues yo lo tengo y no lo sabía. No, va muy bien. De hecho, Perplexity para mí, y da para otro episodio, o sea, si quieres otro día charlamos 1 hora sobre Perplexity porque yo ya he eliminado Google de mi vida en este sentido. O sea, siempre he sido muy pro Google, pero es verdad que Google, o sea, al final, el tema de un buscador tiene unos incentivos poco claros, ¿no? Porque en realidad te venden como que desde tu duda hacia tu respuesta buscan optimizar el tiempo, ¿no? Y reducirlo al máximo posible. Pero no es verdad, porque claro, en Google lo que buscan es que te pases, que mires varios resultados, luego te siguen traqueando mientras estás entre páginas, con lo cual tú estás dentro del ecosistema de Google, ¿no? Em, pero sí que es verdad que Google consiguió una cosa, que era el tiempo de investigación de una cosa bajó de horas a minutos. ¿Vale? Antes tenías que irte a la biblioteca, a Encarta, a lo que fuera, y ahora ya es como voy a buscar algo, pues abro 4 o 5 páginas, me las leo, y tienes que, bueno, pues igual tienes que hacer, pues me bajo el PDF, pago por el no sé qué. Son minutos. Perplexity ha bajado de minutos a segundos, o sea, ha bajado un orden de magnitud. Le pregunto cualquier cosa, y es como, pam, lo leo y cierro. O sea, yo creo que en el corto plazo están incentivados a que estés el mínimo tiempo posible en Perplexity. Pero eso a la larga no es bueno. Porque claro, los inversores dirán, oye, ya, sí, muy bien, pero ¿de dónde sacas la pasta? Sí, sí. Entonces, Google empezó así también y tuvo que pervertirse, dar patterns y todo lo que tú quieras. Pero me parece fascinante como ejemplo de cómo matar a Google, probablemente. La gente decía que lo haría Arc y yo creo que lo hace Perplexity. Pero bueno. Arc da para otra conversación. Sí, exacto. Y de hecho ya, ya lo hemos mencionado por ahí por Focaterra. Carlos, joder, nos estamos yendo a saco de tiempo, pero claro, no podemos cerrar sin la pregunta típica que le hacemos a todo el mundo, que es ¿cuál ha sido tu mayor cagada tecnológica y cuánto dinero le ha costado a la empresa? No sabría decirte. O eh, una grande que digas, tengo identificada esta y hostia, aquí. eh, bueno, tuvimos una buena cuando con el tema de Terra, Luna.
la cripto esta. Oh, vale. Nosotros no habíamos salido a una producción, estábamos en beta, pero teníamos ahí puesta pasta y nada, lo sacamos todo, conseguimos tal y a nivel de los usuarios les devolvimos todo el dinero. O sea, vendimos algo de pérdida, no a dónde llegó, pero fueron unos cuantos miles grandes de euros que perdimos la empresa, que a nivel de los usuarios se lo devolvimos todo intacto, pero creo que fueron un par de días que sí que no es cagada técnica per se, pero fue sudor dentro de la empresa. No, no, pero ya está muy bien. Pues nada, un minuto para que te despidas, que digas cómo te podemos ayudar, cómo podemos ayudar a Goin y si hay alguna cosa que queráis compartir a nivel de necesidades o de anuncios, cualquier cosa. Un minuto de promoción freestyle. No, no me la esperaba esta. Pues bueno, realmente ahora mismo Goin creo que se puede vender por sí solo. Al final creo que el tema de ahorrar es una cosa que a nivel España, sociedad en general, a nivel de la educación financiera no es un gran punto fuerte que tengamos. Entonces, realmente lo que estamos intentando hacer es de una manera muy sencilla, pues hacer que poco a poco cualquier persona pueda empezar a ahorrar y, y a nivel de otras funcionalidades que tenemos de más cashback, cripto, poder tal, pues es una aplicación que puede ayudar bastante a muchas personas. Quizás dentro del mundo tech todos tenemos nuestras propias spreadsheets y creo que no somos exactamente el target para una solución automatizada en ese punto, pero seguro que hay mucha gente que le puede ayudar en este sentido. Y nada, eh, esta sería la parte de la promoción que tendría. Fantástico, Carlos. Muchas gracias y hasta la próxima. Perfecto, chao.